Bienvenidos a otra entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile, con quien vamos a comentar que nuevamente el Banco Central rebajó la proyección de crecimiento para este 2013 a un rango entre un 4 y un 4,5%. Alejandro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Sofía, muchas gracias. Bueno, finalmente lo que influyó fue la revisión del PIB del segundo trimestre en Chile, ¿cierto? Que fue de un 4,1%. ¿Qué expectativas tiene para el crecimiento económico de este año? Bueno, yo creo que la economía ha entrado en una fase de desaceleración cercana, con un crecimiento cercano al 4%, que yo creo que ha sido sorprendente para mucha gente, pero no para aquellos que desde el año pasado estábamos diciendo que el nivel de crecimiento que mostraba la economía en los años anteriores no iba a poder ser mantenido. No había consistencia entre lo que produce la economía en tendencia y lo que estaba creciendo la economía. Entonces esto fue un hard landing. La verdad es que la gente cree que el hard landing es simplemente una situación en la cual llegamos a cero. No, no es así. Nosotros pasamos en promedio 6 a un crecimiento de 4, que ya... Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener esa cifra aproximadamente durante el año 2013. ¿Y qué deberíamos esperar entonces para la otra cifra que se conoce mañana, que corresponde al IMASEC de julio? Bueno, hay una situación especial. Yo creo que es hacer un outlier, como se llama, un punto fuera de la tendencia, porque probablemente el IMASEC va a ser muy cercano al 6%, que es el IMASEC de julio, pero ese mes en particular tiene 2 días hábiles más. Ya. Y mis estimaciones de muchos años me dan aproximadamente un punto más por día hábil. Por lo tanto, si uno lo descuenta, llegamos al crecimiento en este momento que está siguiendo la economía, que es cercano al 4%. Entonces, ¿no se debería pensar que está quedando atrás la desaceleración? No, esto ya está marcado. Yo creo que la economía entró en una trayectoria cercana al 4%, y una vez que se traspasa el ingreso de los factores, porque hay una correlación entre el producto y el ingreso de los factores, va a afectar al consumo, y finalmente la demanda agregada, con el consumo que representa un 70%, va a converger a una cifra similar de aquí a los próximos meses. Yo creo 6-7 meses más. El Banco Central además decidió mantener la expectativa de inflación en un 2,6%. ¿Es un rango adecuado para nuestro país? Yo creo que sí, porque además el Banco Central se está anticipando a una baja actividad importante, como decíamos, y además está suponiendo que la inflación no subyacente no va a tener un efecto demasiado importante. Cosa que yo discrepo, pero en fin, estamos hablando de pocas décimas, y mi estimación es 2,8, por lo tanto estoy de acuerdo con lo que dijo el Banco Central hoy día. Cercano. Dijo. ¿Y para el próximo año? Bueno, para el próximo año yo creo que lamentablemente va a continuar la desaceleración de la economía, porque están ocurriendo fenómenos globales que no los vi destacados hoy día en el informe del Banco Central. Probablemente no he leído el informe completo, pero lo que está pasando en los países emergentes es bastante importante. Preocupante. Preocupante también. Tenemos países como la India, tenemos países como Indonesia, tenemos países como Sudáfrica, que han experimentado importantes devaluaciones frente a la salida de capitales más o menos masiva que han tenido, a causa de que han tenido un proceso de exceso de gasto durante mucho tiempo. Igual como Chile. Incluso Chile hoy día sale en un informe que apareció en Bloomberg y otras partes, en el Financial Times, donde nos citan como un país emergente que ha tenido una devaluación importante desde mediados de mayo hasta la fecha, y donde tenemos un déficit en cuenta corriente cercano al 5%. Para ser más preciso, la India tiene un déficit en cuenta corriente cercano al 6%. O sea, estamos en el radar de los países que van a tener que acomodar su exceso de gasto. ¿Qué deberíamos esperar también? Otra cifra que se conoce esta semana, que es el IPC del mes de agosto. Bueno, yo creo que en agosto va a venir un cierto impacto del alza del precio de los combustibles, aunque ha sido mitigado. Por lo tanto, yo creo que en agosto vamos a andar en el rango del 0,4 o 0,5. Y con todo lo que hemos conocido, donde el consumo aún se mantiene dinámico, ¿cierto? ¿Es probable, crees que el Banco Central finalmente va a bajar la tasa de política monetaria en su reunión siguiente? El Banco Central tiene un dilema, porque por un lado el consumo no afloja en este país, sigue muy fuerte, sigue creciendo a tasas muy importantes. Ciertamente la demanda con eso está creciendo bastante más arriba de lo que está creciendo el producto. Por lo tanto, el Banco Central no quiere interrumpir ese proceso de ajuste del consumo, y es probable que prorrogue, ¿no es cierto?, la baja de la tasa de interés hasta el mes de octubre. Pero podría haber. ¿Y en cuánto crees que podría ser esa? Yo creo que lo va a hacer de manera muy moderada, tal vez 25 puntos en octubre, 25 puntos básicos y 25 puntos básicos en diciembre.
O sea, podrían haber dos bajas. Podríamos llegar a 4 o 5%. Porque al menos los consejeros ya están evaluando la posibilidad de bajarla. Por cierto que estamos encima, porque la economía se ha desacelerado bastante rápido. Por eso que yo hablé de un hard landing, un aterrizaje duro, desde 6%, 4%, es un aterrizaje duro de todas maneras. Y también ahora revisaron, sí, al alza el precio promedio del cobre. Sí, eso fue un poco sorprendente, porque China, que es el principal detonante de la caída del precio del cobre en Chile, sigue con los planes de ajuste. China está... el auto chino iba a 160 kilómetros hasta que llegó Li Keqiang y dijo no podemos ir a 160 kilómetros porque no hay muchas curvas, nos podemos dar vueltas o se nos puede quemar el motor. Por lo tanto, entraron en un proceso de ajuste que va a llevar probablemente el crecimiento a la vecindad del 7% e incluso algunos analistas internacionales están hablando de 6%. Por lo tanto, lo más probable es que el precio del cobre el próximo año esté bastante más abajo de $3, como están señalando, y bastante más abajo de la proyección que hizo hoy día el Banco Central. Alejandro, el Banco Central también comenta el escenario externo, ¿cierto? Por un lado vemos que la economía mundial se está recuperando, hemos visto positivas cifras en la zona euro, hoy día conocimos el PIB del segundo trimestre, también el PIB de Estados Unidos fue revisado al alza y China también ha mostrado señales de estabilización. Pero si la Fed decide comenzar el retiro gradual de su programa, ¿qué efectos podría tener para un país como Chile? Bueno, yo creo que va a haber un ajuste adicional del precio de los activos financieros, o sea, podríamos tener nuevas caídas en el precio de los títulos de renta variable y ciertamente los bonos se les va a exigir una rentabilidad mayor, o sea, el precio de los bonos va a caer y eso va a ocurrir en todos los países emergentes. Por eso que es muy importante que los países que están más vulnerables con exceso de gasto, que lo demuestran en su déficit en cuenta corriente, tengan debida nota o tomen nota de que el financiamiento en el mundo va a estar mucho más difícil. Y Estados Unidos es paradójico, porque mientras más mejora la situación de la economía, que sí creo que está mejorando, más probable es que en septiembre tengamos un anuncio del tapering, o sea, de la reducción en el estímulo monetario, que es 85 billones de dólares en este momento al mes en compra de activos financieros. Sí. Bueno, y el último tema que no podemos dejar de lado, que es el que está en los titulares de todos lados, que es una posible intervención militar, ¿cierto?, de Estados Unidos a Siria. Finalmente, si el Congreso aprueba esta intervención, ¿qué riesgos podría poner para las economías emergentes? Bueno, el mayor impacto es sobre todo para economías que son petróleo dependientes, o sea, a nosotros nos llevaría sin duda esto a tener un problema de costo de energía que en algún momento va a ser traspasado a los usuarios, ya sea a través de la regeneración eléctrica o, como hemos visto en los últimos meses, a través del precio que se paga por la benzina. Yo creo que está cantado que el precio del litro se va a ir a más de 1.000 pesos, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a volver el debate sobre si esos impuestos que abultan bastante el precio del litro de gasolina están bien puestos o no. O sea, finalmente podría modificar un tanto el panorama que hay sobre la inflación para este año y también sobre el crecimiento económico. Bueno, quedan prácticamente los efectos los podríamos ver en septiembre, octubre, ¿no es cierto? La inflación de septiembre que se publica en octubre y así, pero no va a ser tan fuerte. Si esa situación continúa, claramente va a ser un factor de incremento de inflación el próximo año. Alejandro, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando el IPOM que publicó el Banco Central. Gracias, Sofía, muchas gracias. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DF TV.